Bueno, la preocupación ya está instalada, es el tema que acapara la opinión pública. Estamos con Carlos Regazzoni. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Bueno, Carlos es doctor en medicina, especialista en bioestadística por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, ex titular del PAMI. ¿Cuál es la información más precisa que se tiene hasta el momento de casos confirmados de contagios? Bueno, fallecimientos, ya sabemos, 2 personas en Argentina. La Argentina ha reportado 79 casos. Y todos estamos convencidos de que se están reportando menos casos de los que realmente están ocurriendo. Porque hay una sencilla razón, solamente se está utilizando el sistema de seguimiento en los argentinos que regresaron de un país de riesgo y no en los turistas que vinieron de un país de riesgo, siendo que por Ezeiza todos los días entró la misma cantidad de turistas que de argentinos aproximadamente, con lo cual llama la atención que no haya ningún caso en turistas. Carlos, cuando decís todos estamos convencidos, ¿a quién te referís? A todos los profesionales que entendemos de salud pública o estamos estudiando el tema. No hay ninguna duda que la Argentina tiene más casos y además por eso me pareció prudente adelantar las medidas drásticas como hizo el presidente, porque frente a la incertidumbre uno tiene que evitar el daño mayor. O sea, si yo soy médico, estoy ante un paciente donde sospecho que podría haber una enfermedad grave, pongo todo mi empeño en tratar de estar seguro que no la tenga el paciente y no subestimar un cuadro. Acá no hay que subestimar lo que está pasando. Es muy grave. Esta enfermedad, para que nos demos idea de lo grave que es, en Estados Unidos, si no se hiciese nada, terminaría con la vida de 2,5 millones de personas. Sí, estos modelos que corren los expertos, modelos hipotéticos. Exactamente. Sí. En el mundo habrían 30 millones de fallecimientos si no se hiciese nada. Los números que hoy vemos, de China sobre todo, son números que fueron gracias a un esfuerzo único, inédito, de confinamiento social, lo que se llama cordón sanitario, y que logró este resultado, y a una infraestructura hospitalaria extraordinaria de equipamiento y demás. Pero la realidad de la enfermedad se parece más a lo que está ocurriendo en Italia, donde todos los países europeos siguen ese camino y todos van a terminar como Italia. Porque la crisis de esta pandemia, esta crisis de la salud también es una muestra de la crisis de los sistemas de salud, ¿no? Los sistemas de salud, hace un año, parece mentira, la Organización Mundial de la Salud había dicho que no se estaba preparado para este tipo de eventos. Y efectivamente la realidad tristemente nos lo demostró. Ahora, Carlos, en relación a los casos y a la definición de casos, que en Argentina sigue funcionando la idea de, bueno, aquel que tiene síntomas, fiebre, tos seca y además estuvo en países de riesgo, o aquel que tiene tos seca, fiebre, síntomas y estuvo en contacto estrecho con personas que estuvieron en países de riesgo. Eso aplica, decís, que hay, se supone, de acuerdo con los expertos, que hay más casos porque están testeando solo a argentinos y no a turistas. Eso ya hace pensar que se está perdiendo la posibilidad de testear los casos sospechosos de turistas. Mira, no hay ninguna duda por 2 razones. La primera es los modelos que se hicieron sobre esto en Estados Unidos. Estados Unidos, con el sistema de vigilancia aeroportuaria que tiene, ellos saben que cada caso que detectaron se perdieron 4. La sensibilidad que se llama del sistema. Se les escaparon. Se les escaparon 4. Imaginemos si a semejante país, donde vos viste lo que es ingresar a Estados Unidos, se escaparon 4 casos, 3 de cada 4, que no haber pasado en este país. Además hay modelos que muestran algo que es muy interesante. Si un país con coronavirus, COVID-19, tiene 4 casos, la probabilidad es del 50% de que se gatille la pandemia, si tiene 4 casos importados. Pero si tiene 10 casos importados, la probabilidad es del 90%. Con lo cual, la probabilidad de que la epidemia se esté gatillando en la Argentina te diría que es casi del 100%. Es decir, que lo que estás diciendo no solo es que hay turistas que no se registran como casos contagiados. Ya hay casos de segunda y tercera generación, seguramente. O sea, casos autóctonos. Sí, ¿El virus está circulando entonces por la sociedad? Yo creo que el virus está con un nivel de circulación baja, pero es indudable. Además, de hecho, ya han habido casos detectados con este sistema de supervisión epidemiológica en los cuales se encontró en contagios de pacientes que venían de otro país. Como sea, mira, lo que se sabe, ¿por qué tenemos que ser muy estrictos con el quédate en casa? Porque este virus es muy contagioso. Es el doble de contagioso que la gripe, que ya es una enfermedad muy contagiosa. Y además es 10 veces más letal que la gripe. Entre 10 y 15 veces. Y en la población joven
es mucho más letal, 20 veces más letal que la gripe. Porque A ver, porque te interrumpo porque Sí. este tema es delicado. Es decir, se sostiene que la población de riesgo más vulnerable son los mayores de Es una 60 mala años interpretación. y hay entre los mayores de 70 a 80 años hay un 19% de tasa de mortalidad o de riesgo de mortalidad. Claro, esos son... Pero ¿qué pasa con los menores de esa edad? Yo creo que no hay que... La población, manejar el concepto de riesgo en medicina es muy complejo, muy difícil, exige mucha formación y además es algo aleatorio. El riesgo es un principio estadístico, no se puede aplicar al caso individual. Lo que se sabe es que hay casos de coronavirus grave en chicos de 20, 25, 30 y 35 años. Ahora, en Y términos... no pocos, muchos. Y no en gente que tenga la enfermedad previa, sino solo en gente que sea previamente sana. Porque este virus, a diferencia del virus de la gripe, tiene una capacidad propia de dañar fuertemente el parénquima pulmonar. Cuando uno dice que tienen más riesgo los mayores, es porque la mayoría de los casos graves se vieron en gente mayor. Y cuando se estudió lo que nosotros llamamos predictores de riesgo, la edad es un predictor de riesgo número uno. Pero ¿sabes a partir de qué edad? De los 49 años. A partir de los 49 años de edad, que no creo que nadie se considere mayor por esa edad, cada año que pasa el riesgo aumenta. Sí, por lo menos de acuerdo con las últimas indicadores de tasa de mortalidad que había dado la Organización Mundial de la Salud, entre los 50 y los 60 años la tasa es de 1.4%, ¿no? Bueno, primero que eso es el Case Fatality Rate. Es un, a ver, ¿qué es eso? A ver, claro, el CFR que todos van a leer. El CFR que todos van a leer. Nosotros la mortalidad del virus no la podemos conocer, se puede estimar, porque no se sabe la cantidad de casos asintomáticos que hay. Todos los contagiados que hay con síntomas o sin síntomas. Cuando el virus contacta con una persona... Es parte del denominador, de ese cálculo que se hace de la tasa de mortalidad. Cuando un virus contacta con una persona hay tres posibilidades. Que la persona esté inmune, cosa que no ocurre con el coronavirus, no hay nadie inmune a él, porque nadie tuvo nunca contacto con él. O que la persona incorpore el virus y el virus empiece a atacar a la persona. Si la persona logra contener la infección, es un caso asintomático. Va a desarrollar anticuerpos o inmunidad a la que fuere y nunca va a mostrar la enfermedad. No se va a dar cuenta de que está enferma. No se va a dar cuenta de él y no hay manera clínica de darme cuenta. No, es otra cosa. Es una persona que tuvo un caso asintomático. El portador sano es una persona que tiene un año produciendo virus. En el caso de esta gente, y el otro grupo, que es el 20% de la gente, o sea, los modelos más exactos dicen que de cada 100 personas que se infecten con el coronavirus 19, 80 van a ser asintomáticos y 20 van a tener síntomas. Vamos un poco a los asintomáticos. Los asintomáticos tienen poder de contagio. La mitad del poder de los sanos, de los enfermos, con clínica, pero tienen un poder de contagio. Claro, eso ha sido un tema de debate, ¿no? Si los asintomáticos contagian ya no hay ninguna duda. Ya no hay duda. 80% de los contagios se atribuyen a asintomáticos. Porque hasta hace unos días había una minimización del riesgo de contagio a partir de casos asintomáticos. Que hay una minimización equívoca. Desde que empezó a comportarse la epidemia, los epidemiólogos de renombre, en todo el mundo, los que generaban estos modelos matemáticos, que es la manera en que se entienden las epidemias, decían que era inexplicable el comportamiento de la epidemia sin que hubiera contagios asintomáticos. Claro, esa multiplicación exponencial hacía pensar que había otra lógica. Claro, esta epidemia tiene dos características que la hacen particular. Una es que estalla como en focos de incendio, que después convergen. Y lo segundo es que se da en oleadas. Los casos aparecen en estampidas. Y eso se atribuye a la forma de contagio que tiene, en la cual ya hay dos características. Hay casos asintomáticos que contagian, la mitad que el sintomático, pero contagia al fin. Y la segunda característica es que existen algunos pacientes que ya casi no hay ninguna duda que son lo que se llama supercontagiadores, que eliminan tanto virus que contagian a más de 2 personas por paciente. ¿Esos pacientes son pacientes con síntomas? Con síntomas. ¿Síntomas graves? Bueno, pueden ser síntomas ahora vamos leves. a las personas que tienen síntomas, que es lo que nos importa. Sí. ¿Por qué es importante primero entender todo el problema? Para comprender que todos tenemos que estar en nuestras casas. Acá no hay Porque podemos estar contagiados y no saberlo. Así es. No vale un confinamiento selectivo. No se puede transmitir más el mensaje de que tenga a los mayores en casa y usted pueda ir al bar. Claro. O los jóvenes están más preservados. Es un grave error. Tampoco, claro. No, porque el riesgo de que un joven tenga una enfermedad grave es 10 veces más alto que el de una cirugía laparoscópica.
Y eso Que es un una riesgo gripe, muy que alto. una gripe común, que No, también... ni hablar con una gripe común, Claro. pero yo te lo digo Sí, en sí. términos quirúrgicos para que la gente lo entienda. O sea, el coronavirus en un joven es 10 veces más riesgoso que una cirugía de apéndice. Bueno, por es ejemplo. reponer un llamado de alerta, ¿no?, ante Imprescindible. el modo de interpretar los riesgos que hay, porque con esta insistencia de que son los adultos mayores y sobre todo los de mucha edad, los que bueno, están más vulnerables frente al virus, se ha generado una especie de autoconfianza en los menores y en los adolescentes o jóvenes, y también de los adultos respecto de hijos, nietos, sobrinos. Yo te voy a ¿no? decir por qué creo que ocurre eso, porque se trata a veces de tomar, como uno hace en un consultorio con un paciente, de minimizar un poco la cosa o poner relativizadores, ¿no? Bueno, si no tenés factores de riesgo, si no tenés Sí. esto, no. Acá partamos del diagnóstico correcto. Por algo los países más desarrollados, con el mejor asesoramiento, están tomando medidas tan drásticas. Claro. Porque esto es algo serio. En segundo lugar, tiene características que lo hacen más serio aún y lo hacen más preocupante. Uno es cómo puede terminar con la vida de una persona joven porque infecta sus pulmones, a diferencia de la gripe, con mucha más vehemencia Claro. que la gripe. Lo tercero, porque en la población mayor es gravísimo, mucho más grave que la gripe, 15 Sí. veces más grave que la gripe. O sea, ahí sí que es donde realmente tenemos el problema. Y por la epidemiología propia, si nosotros no cumplimos todos con la cuarentena, con el aislamiento y el distanciamiento social, ponemos en riesgo a gente a partir de los 50 años de edad, que es gente Claro. joven. Ahora, Carlos, la información que dice que los adultos mayores están más en riesgo y la tasa de mortalidad, Eso es verdad. Claro, es tan alta. Tiene que ver con... Porque, a ver, cuando uno ve en Italia las decisiones que se están tomando, muy selectivas a la hora de decidir a quién se le da ese único respirador que hay ante casos extremos, esto que el documento del Colegio de Anestesistas, Médicos Resucitadores y Terapistas de Terapia Intensiva en Italia han definido como medicina de catástrofe. Bueno, hay un solo respirador, hay que optar entre dárselo a un paciente joven que tiene chances de sobrevivir o a un paciente de mayor edad. Cambia la lógica respecto a lo que se hace. Paciente de mayor edad cambia la lógica respecto a lo que se hace usualmente, que es, bueno, proteger a aquel que está más vulnerable, y se opta a veces por dejar finalmente que la naturaleza siga su curso en el caso de la Eso persona más fue- grande. Entonces la pregunta aquí es, ¿la tasa de mortalidad en la gente muy grande tiene que ver con que el coronavirus los ataca particularmente o tiene que ver con que el sistema de salud está decidiendo que la enfermedad siga su curso y los casos Muy sean buena fatales? pregunta, una gran pregunta. Lo que vemos, o sea, la mortalidad que una enfermedad tenga tiene que ver con el patógeno, en este caso el virus, con la condición de la persona Sí. y con la condición de contexto. Claro. Si ocurre en el medio del desierto, Claro. un mosquito puede ser letal, y si ocurre en un contexto tan complejo como el sistema sanitario del norte de Europa, es mucho mejor la situación. Entonces, la mortalidad, por eso no hay que hablar más de mortalidad. Hay que hablar de cuántos pacientes van críticos a la terapia intensiva. Lo que el médico dijo era en un momento de agobio y de No opresión. estoy hablando del médico, sino de un documento Sí, oficial del Colegio lo leí. de Médicos. Yo creo que fue de un terapistas. poco, sí, fue para zamarrear el sistema. Tengo varios amigos en Italia en terapias intensivas de allá, ellos no dan abasto, están sobrepasados, Sí, sí. pero se está dando atención a todo el mundo y están pacientes de 90 años, 100 años están siendo internados y hospitalizados y se les da tratamiento. Creo que el documento tuvo el efecto de zamarrear un poco al sistema para que el sistema político Sí, se sí. diera cuenta. Si tuvimos el presidente de Estados Unidos negando Claro. la situación, o Boris Johnson negando la situación, Claro. imagínate, todo el mundo tiene tendencia a negar esto porque las decisiones que hay que tomar desde el lado de la administración central Claro. son muy duras. Claro. Carlos, te preguntaba entonces si entre aquellos que expresan los síntomas, si contagia más una persona que tiene síntomas muy contundentes y graves o una persona que tiene síntomas leves. Sí, el paciente que más contagia es el paciente que se va a internar en un hospital. Bien. Por eso es tan importante el proteger al personal de salud. Claro. Desde de la personal maestranza Claro. hasta el médico, el director del hospital. Están muy expuestos. Pensemos que en China, con todos los sistemas que vos veías que pusieron de protección, Sí, sí. que llamamos nosotros de escudo, ellos tuvieron 3 médicos, 2 enfermeras que fallecieron, tuvieron 217
profesionales de salud en terapia intensiva con respiración mecánica y tuvieron 1.700 casos de enfermos. Claro. En este momento en Italia hay 2.000 médicos y enfermeros que están enfermos del virus. Claro. Entonces, el virus tiene una contagiosidad enorme, sobre todo en el contexto hospitalario, y por eso es que se tienen que tomar estas medidas. Carlos, en relación a los testeos, otro mensaje importante ayer del responsable de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, es que pueden confinar, las sociedades pueden decidir estos confinamientos extremos, aislamiento social llevado a su máxima expresión, pero otra pata de la intervención es testeos, testeos, testeos. Con el criterio actual de testeos que prima en la mayoría de los países, sobre todo de la región, que es casos sospechosos que hayan bajado o contactos cercanos de esos casos. Así no se va a ningún lado. No se tiene foto real de la epidemia. De todas maneras, te voy a decir lo siguiente. Acá, antes que testeo, primero se decide la estrategia. Porque lo importante, lo importante acá, como el virus no tiene tratamiento específico, hoy en día te diría que en contexto de epidemia, cualquier paciente con una infección respiratoria es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario y debe ser tratado con las mismas medidas de aislamiento hasta que uno esté seguro que no tiene el virus. Claro, claro. Cuando la epidemia es rampante, no hay que hacer la distinción porque el confinamiento vale para todos. Sí. O sea, todo el mundo tiene que estar en su casa y si tiene una infección respiratoria, pasarla en su casa. Va a ser mucho más lógico pasarla en el hospital. Si tiene una neumonía, cosa que le ocurre al 20% de los pacientes que tienen síntomas, en ese caso ahí sí el hospital va a decidir con criterio médico. Pero te diría que lo más importante, es decir, primero hay que tener una estrategia. La estrategia creo que ahora nosotros estamos frente a cambiarla, me parece que las autoridades han admitido que llegó el momento de cambiarla, pero creo que fue prudente, aunque falta contundencia, en adelantar el aislamiento, el distanciamiento social. Claro, porque estos 79 casos que son una alerta importante, no tanto porque muestran una foto fiel de cuántos contagios hay efectivamente asintomáticos, sino porque exponencialmente representan que se puede haber multiplicado de una manera preocupante. Porque nos están dando la pauta indudable de que Argentina, como todos los países del mundo, se va a comportar igual que todos ellos y vamos hacia que se gatille una epidemia, que aún no ocurrió, pero que nadie duda, yo no escuché ningún experto internacional que dude que América Latina va también, como África, o sea, todo el hemisferio sur, hacia que se gatille una epidemia. Creo que las medidas que se tomaron fueron todas acertadas. Me parece que en la comunicación hay que acentuar la seriedad de esto y la responsabilidad que todos tenemos. Y me parece que hay que ir hacia medidas más, digamos, de parte del Estado más normativas, como lo que se hizo con los transportes, que me parece súper correctísimo, y desde ya que tener una estrategia clara, sanitaria ya. Claro, esa idea del aislamiento social, el distanciamiento social, suspender la movilidad para que la gente se quede en su casa, tiene que salva vidas y tiene que ver con que la lógica de la epidemia en todos los países, no importa su régimen político, es la misma. ¿No? Porque es exponencial, es silenciosa en la mayoría de los casos. Al principio es silencioso. Claro, es silencioso. Mira, al principio es silencioso, un único lugar donde fue distinto es en Corea por razones muy puntuales. Pero Corea tiene algo interesante que es un caso bastante único, que la cantidad de testeos que hizo es masivo, aleatorio y pudieron... pero no es aleatorio. A ver. Corea utilizó para traquear los casos el mismo sistema que utiliza para seguir a los delincuentes. Además tienen ellos una ley que les permite que cuando vos fuiste detectado positivo, toda tu información de esa tarjeta de crédito, seguimiento de tu celular, es decir, saben exactamente todo lo que hiciste y con quién interactuaste. Con lo cual tuvieron la capacidad única, como es en Corea, digamos, por su tecnología, de poder generar la red exacta de cada contagio. Eso lo pudo hacer ellos y no puede hacer nadie más. Además, porque tienen esa ley, que nosotros no la tenemos, y muy pocos países la tienen, en los cuales, de hecho, hubo quejas en el propio Corea, porque vos sabías en tu edificio si había un contagiado. Claro. O sea, ahora, Carlos, además, el porcentaje de contagios por cada grupo de edad, en el caso de Corea se demostraba en gráficos publicados por medios especializados y revistas expertos especializados en epidemias, que en ese grupo de gente más joven había habido muchísimos contagios, creo que el 29%. Por eso digo, o sea, hay que sacarse de la cabeza este tema de joven, anciano, joven mayor. Esta no es una enfermedad, ese razonamiento se hace con la gripe, pero ese razonamiento no se hace con el coronavirus. Ese razonamiento se hace con la gripe, en donde la población joven se puede contagiar de gripe, pero es tan excepcional que haga una gripe grave que ni siquiera se vacuna, a menos que tenga factores de riesgo. Ahora, no es lo que se hace en el coronavirus, porque el coronavirus es capaz de provocar daño a gente joven. Y si no, escuchen los testimonios de los propios
italianos que lo están dando. Y última cuestión, ¿es de esperar y es deseable que la decisión del gobierno, del Ministerio de Salud de la Nación, de testear casos que tengan que ver con viajes o con personas cercanas a viajeros de países de riesgo cambie para ampliar la definición de caso y dé lugar a, bueno, a que síntomas más graves Lo alcancen? primero es que si no seguimos, no hay lugar para librepensadores. Todos tenemos que seguir la estrategia del Ministerio de Salud de la ¿Pero Nación. están analizando eso en contacto con los especialistas? Sé que se está analizando eso, pero eso es secundario a lo más importante, que es las medidas colectivas, distanciamiento social y aumentar la capacidad sanitaria, comprar respiradores o hacer hospitales. Esas son las dos cosas sustanciales, porque vos por el diagnóstico, que es imprescindible y que hay que hacerlo, ya no, primero no se puede volver atrás con estas medidas, y después ya te vas a ir enterando, porque cuando los casos empiezan a aumentar, empieza a aumentar el número de casos graves, con lo cual la epidemia va a ser rampante. Y a lo mejor si se tomaron antes las medidas, como recién señalabas... igualmente va a ocurrir, porque ya se sabe que las medidas que se llaman de mitigación o supresión, que son estos grandes confinamientos, aplanan la curva, pero nunca lo suficiente como para eliminar la curva. Te reitero, en los dos lugares donde aplanan, le da tiempo al sistema de salud, quizás se da un tiempo relativo al sistema de salud. Si aumenta mucho su capacidad sanitaria, va a estar bien. Ahora, China hizo 15 hospitales con 2.000 camas cada uno. ¿Entiendes? También son muchos los chinos, pero la situación es delicada. Tenemos que tener mucha conciencia de la información precisa que está señalando para, bueno, efectivamente cumplir con lo que se está decidiendo desde el Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud. Es crítico y además ya nosotros tenemos que cambiar el hábito en cuanto a lo que tocamos. Las superficies de vidrio de cualquier mostrador son contaminantes. Los pasamanos de cualquier transporte son contaminantes. Los picaportes de los baños públicos son contaminantes. Los botones de los ascensores son contaminantes. El virus vive 72 horas sobre aluminio, con lo cual... Personas que no saben que están contagiadas... Todos tenemos que ya tener contacto. Tenemos que tocar, las superficies se tocan con los codos, o se toman con una descartable, o si uno no tuvo más remedio que tocar una superficie de vidrio o de metal, tiene que lavarse las manos inmediatamente o con alcohol en gel. Muchísimas gracias, Carlos Regazzoni, por esta foto precisa de la gravedad de la epidemia, la necesidad de cumplir con las medidas que se deciden desde los consejos de expertos y del Ministerio de Salud de la Nación. Muchas gracias. Vamos ahora a, preocupación por